Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 10 y 11 minutos. Hace 2 semanas más o menos conocíamos una noticia preocupante para la Iglesia Católica en Castilla y León. Los padres claretianos abandonarán este verano tanto la Escuela de Capacitación Agraria de la Santa Espina en la provincia de Valladolid como la parroquia del barrio de la Circular de esta capital, que será desacralizada a finales de agosto. Y lo hacían porque se jubilan los 3 últimos religiosos de esta orden y por falta de vocaciones y de relevo generacional. Pero aún hay un hilo de esperanza y lo vamos a contar hoy, el caso de una persona de 26 años que este domingo se ha ordenado sacerdote, ha entregado su vida a Dios. Hoy nos acompaña el párroco de la Iglesia de la Circular, el padre Ángel Cabezón, y el nuevo sacerdote Marcos Rebollo. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Padre Ángel, la Orden de los Claretianos lleva 80 años en Valladolid, ahí es nada, ahora tienen que marcharse. ¿A qué se debe que no haya ese relevo generacional y qué van a hacer ustedes a partir de ahora? Pues la falta de vocaciones es el primer lugar. Además, pues ya somos bastante mayores en ese sentido, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer después? Pues incorporarnos o reforzar un poco otras comunidades que también necesitan una pequeña ayuda. Sí, sí. En el caso de Marcos, yo no sé si ha sido un auténtico acontecimiento en la diócesis de Valladolid, porque la verdad es que los datos son bastante preocupantes. La media anual de ordenaciones en la diócesis de esta provincia es de 2 ordenaciones por cada 8 jubilaciones. ¿Qué futuro le espera a la Iglesia con estas estadísticas? Pues yo creo que esto nos habla de una reorganización urgente de las fuerzas, ¿no? Medir las fuerzas para llegar a las personas y llevarles el Evangelio, ¿no? En tu caso, Marcos, a los 18 años has comentado en algún momento que intuiste que Dios te estaba pidiendo algo. No era el momento, decidiste seguir adelante porque querías desarrollar tu vida desde un punto de vista profesional. Al acabar la selectividad, te matriculas era Derecho, creo que lo que querías hacer. DADE, sí, Derecho y ADE. Y ese verano, tuviste una experiencia con Dios muy fuerte, dices, que es lo que te ha llevado a decirle que sí, a irte al seminario. Y no sé si nos puedes explicar, si no es mucho meterse en tu intimidad, cómo fue esa experiencia. Bueno, es muy complicado de explicar porque si no lo sientes, pues es difícil de expresar, ¿no? El tema de Dios es algo, cuando llama de forma tan fuerte, pues muy personal. Y fue también a raíz de un testimonio de una chica en Navarra que se metía en un convento, ¿no? Entonces, pues Dios se sirvió para que yo pues empezase a dar vueltas y como ya venía con esa intuición de que Dios me pedía, pues Dios se sirvió en ese momento para darme el impulso, ¿no? Y dio un giro tu vida completamente. Dio un giro, sí, exactamente. Os pregunto a los dos, ¿creen que hoy en día un joven, como por ejemplo Marcos, que tenga una experiencia similar, puede echarse para atrás por no sentirse, sobre todo, el apoyo social? ¿Creen que hoy en día dedicarse a este mundo está peor visto que hace no muchos años? Padre Ángel. Pues hombre, yo creo que sí. Efectivamente es ir a contracorriente muchas veces y esto es bastante difícil, es heroico, yo diría, a veces. Naturalmente que siempre hay que contar con la gracia de Dios, la vocación es una llamada de Dios, es el que nos llama. Por tanto, la iniciativa parte siempre de Dios, nuestro Señor. Pero claro, existe también nuestra cooperación humana, nuestra libertad y nuestra condición de seres, pues para optar y decir, el Señor nos llama, pero hay que responder a esa llamada. A veces se hace muy difícil la respuesta, ¿no? Y como pasó en el Antiguo Testamento a tantos profetas, ¿no? Que de entrada a veces se rechaza. Otras veces, pues con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, pues se sigue adelante en este sentido y se vencen las dificultades y entonces nos encontramos con la respuesta a esa llamada de Dios. Marcos, ¿en algún momento se ha sentido una rara avis, sobre todo en su generación, entre sus amigos, entre su entorno más cercano? Mi entorno más cercano, pues gracias a Dios no, pues porque como es cristiano, pues lo han entendido bien y no. Procedes de una familia con unas raíces cristianas muy arraigadas, ¿no? Sí, pero es verdad que luego en el grupo ya más de amigos y tal, pues a veces
pues sí chocó mucho la decisión. Pero rara avis a veces sí, y sobre todo ahora, pues cuando visto así por la calle, pues mucha gente se te queda mirando, claro. Y además pues ver un chico joven que decide ser sacerdote, pues digo yo que la gente pensará mucho. Y yo creo que muchas veces se quedan con ganas de preguntar, pero no me van a parar por la calle. Entiendo, padre Ángel, que también será duro para ustedes, que han estado tantos años aquí en Valladolid, mucha relación con los feligreses, día a día. Hablamos de la falta de vocaciones, pero ¿cómo han sido estos últimos años respecto a la cercanía a la Iglesia de muchos ciudadanos, a esa falta de fe? ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay muchos factores. Hemos tenido uno en contra, que ha sido precisamente la pandemia que hemos sufrido estos años. Parece que no, pero ha retirado, se han echado atrás pues, muchas personas, por miedo precisamente al contagio. Eso en un factor. Luego, pues a medida que vamos avanzando en los días, pues sucede también que la sociedad cada vez es más increyente. Y también, sobre todo, hay unas edades que son entre los, de adolescentes ya, hasta los 45 o 50 años. Hay un periodo que efectivamente se aleja de Dios nuestro Señor. O sea, no, la religión no interesa. Luego, pues puede ser que sí, una vez que ya la vida de cada uno se va asentando, pues surge ya la estabilidad, el retorno, la vuelta. Ahora siempre queda esa línea, ¿no?, que se ha aprendido desde pequeños, ¿no? Si sobre todo la familia ha influido en la fe, entonces eso no se pierde nunca. Es un hilo conductor que tendrá momentos que parece que se va a romper, pero ahí sigue continuando esa línea y ese hilo conductor que pues muchas veces, a veces es invisible, otras veces parece que se va a romper, ¿no?, y abandono total, pero a veces también retorna, ¿eh? Y eso, pues, los caminos del Señor son realmente inescrutables. Pero es verdad que seguimos viendo, bueno, en algunas parroquias las homilías, las misas dominicales, iba a decir media entrada, perdón por el muy taurino. Sin embargo, luego comuniones, bodas, vemos las iglesias repletas, bautizos, estamos en un mes de comuniones. ¿Hay una doble moral ahí también entre los propios ciudadanos? Bueno, pues yo creo que seguimos bebiendo de ese factor social, ¿no?, tradicional de nuestra sociedad de hace unos años, de todo el siglo XX, que al final todo el mundo tenía que hacer la comunión, todo el mundo se confirmaba, todo el mundo se casaba por la iglesia, ¿no? Entonces eso ha quedado, pero luego vemos que sí, que hay una doble vara de medir, porque luego Dios pinta poco en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero a la iglesia van. Entonces yo creo que tenemos que ser creativos y saber cómo transmitir ahí el Evangelio. Quería preguntarles, tanto al padre Ángel como a ti, Marcos, que entonen un poco el mea culpa. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo la Iglesia precisamente para no retener, desde un punto de vista de un feligres común, como desde un punto de vista de las vocaciones? ¿Qué errores ha cometido la Iglesia para llegar a este punto? ¿Cómo se puede solucionar? Padre Ángel. Pues yo creo que nunca ha habido, yo desde que entré a los 12 años, ¿no?, nunca ha habido tantos medios ni tantas oportunidades de ofrecer la vocación a los adolescentes y a los jóvenes como ahora. Y sin embargo la respuesta es escasa, o sea, no hay respuesta. ¿A qué se debe eso? Pues no lo sé. Hay muchos factores también, como sabemos que el descenso de natalidad es uno de los factores. Las compañías, los grupos de amistad, pues no son propicios hoy día para fomentar la vocación, y así otros muchos factores de la educación. Y naturalmente yo creo que el primer factor debe ser siempre la familia. Si la familia tiene raíces cristianas,
tendrá sus lagunas, sus días, sus baches y sus momentos oscuros, pero sin embargo, si hay ahí una fe, eso sigue adelante y en la educación de los hijos. Eso es fundamental. Yo creo que partimos de la familia. Claro, hablamos de crisis de valores cristianos en la sociedad, pero mi pregunta es la Iglesia. ¿Qué puede hacer la Iglesia para rearmarse y, de alguna forma, reconducir esta situación que entiendo que también les preocupa, ¿no? Yo creo que quizá el mayor problema ha sido ese, que no hemos sabido actualizar o llegar al hombre de hoy, ¿no? Entonces, es una gran cuestión esta de cómo saber evangelizar en este siglo XXI. Bueno, hay nuevas experiencias que están dando sus frutos de nueva evangelización, en las calles o nuevas congregaciones que están teniendo pues, muchas vocaciones, ¿no? Entonces, quizá por ahí podemos ir viendo luces, ¿no?, del Espíritu. En el caso de su parroquia, en la Circular, en Valladolid, bueno, los vecinos podrán acudir, entiendo, que a otras parroquias cercanas. Está, bueno, una zona muy poblada, casi en el centro de la ciudad. Cuando esto ocurre en los pueblos, es verdad que el vacío que queda es más complicado de llenar. Creo, en tu caso, Marcos, que bueno, tú has sido diácono en Peñafiel, has trabajado mucho por el Valle del Cuco, fundamentalmente, por esos pueblos. ¿Se vive la vida religiosa en los pueblos de forma distinta que en las ciudades a día de hoy? Yo creo que sí, y se vive porque al final hay pueblos que toca la misa del domingo y en algunos pues van todos los del pueblo, que igual son 20, 30, 40, ¿no? Entonces es como, sí, yo creo que bebe más de lo que hablábamos antes de lo social, que es una forma más de convivencia en el pueblo, el ir a la iglesia, ¿no?, para el funeral, para la misa, En la ciudad queda todo más diluido, ¿no? Hay menos contacto entre la gente. En los pueblos la gente de la iglesia se conoce todos, se conocen todos, claro. Padre Ángel, ¿qué opina? Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, fuerzas no han faltado nunca. Creo que sí que pero también tenemos que entonar el mea culpa, o sea que a veces, pues, no sé, somos frágiles, somos débiles, pero bueno, hay que confiar, sobre todo lo que decía yo antes, en la fe en Dios nuestro Señor, que al fin y al cabo es el autor, es el que dirige los caminos de la vida de la Iglesia y de la humanidad, ¿no? Que hay momentos, pues sí, efectivamente, momentos oscuros dentro de la Iglesia. Lo ha habido a lo largo de toda la historia, o sea, no nos extrañemos porque ha habido épocas de mucha abundancia de vocaciones, otras de mucha escasez, pero siempre el Espíritu ha estado ahí siempre presente a lo largo y es el que conduce a la Iglesia de Dios. Factores no nos faltan a lo largo de estos días, de estos tiempos, ¿no? Factores, digo, negativos, contrarios. La misma sociedad pues, no es un aliciente para escoger una vida consagrada, una vida sacerdotal, pues yo creo que no es ningún aliciente. Hoy día se lo ofreces a un joven y de hecho pues es así, ¿no? Los resultados son los que son. Padre Ángel, una pregunta, una duda, porque claro, no es muy habitual cerrar una parroquia en una ciudad, desacralizar esa iglesia. Primero, ¿en qué consiste eso de desacralizarlo? Bueno, ¿Y qué va a pasar con la parroquia de...? Pues hay un canon que dice que se puede desacralizar un templo por diversos motivos, por diversas causas. Por ejemplo, porque se derrumba, hay un terremoto, hay una catástrofe, una guerra, ¿no? Pues, ha habido un atentado, también se puede desacralizar una iglesia y también se puede hacer por un decreto del obispo, es decir, dicta un decreto a partir de tal fecha. Esa iglesia ya no es hábil para el culto, sino que se puede usar como un local ordinario, normal, ¿no? Corriente. Los que entendemos así cualquier uso de los locales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, sabemos que
tenemos un punto digamos, final, ¿no? El día 31 de agosto. No sabemos si al final se desacralizará o no, pero ahí queda la cosa. Nosotros tenemos también mucha confianza En volver. de volver, sí. Nosotros estuvimos ya en el siglo XIX, estuvimos aquí en Valladolid, y en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, también durante unos años también estuvimos en la Guerra Española, también estuvimos, por lo menos teníamos una casa que servía como de posada, llevada por un matrimonio, donde venían de los pueblos, incluso de otras ciudades, a pernoctar, porque Valladolid ha sido siempre un nudo de comunicaciones, ¿no? Para retornar después a sus comunidades. Por eso digo que, Dios quiera, las puertas no se cierran para siempre. No se cierran para siempre, exactamente. Bueno. Por tanto, tenemos esa esperanza de que a lo mejor, pues dentro de unos años, podamos volver otra vez. Tenemos aquí a tres tertulianos que están muy atentos y que también le van a hacer a los dos algunas preguntas. Luis Jaramillo. Pues buenas noches. Buenas Yo lo primero que quiero decirles es que tengo que felicitarles a Ángel, porque la vida de un párroco es una vida súper intensa, no se limita a decir misa, es decir, tiene que cuidar muchas almas, escuchar mucho y atender mucho. Por una vida, por tanto, fecunda. Y a Marcos, por la valentía, que en el 2022 se reciba el sacramento del orden sacerdotal a tu edad, con la que queda por delante y en una sociedad tan difícil como la que tenemos en este momento, tarea no te va a faltar. Por tanto, felicitación. Y ahora quiero que se pregunten entre ellos. Yo quiero que Marcos le pregunte a Ángel algo en relación con la vida del sacerdote, la vida de la experiencia, y a la inversa, el consejo que Ángel le daría a Marcos. Marcos. ¿Cómo afrontó los primeros años de sacerdocio, ¿no? Como... Yo O sea, vas al corto plazo, ¿no? Vas a lo más cercano. Porque ya lo otro igual ya se me olvida. Pues, ¿te refieres a los comienzos? Los comienzos, sí. Sí, pues yo con mucha naturalidad, yo me he desenvuelto siempre en una familia cristiana, tenía un tío sacerdote, tuve un hermano también sacerdote diocesano, aquí en Valladolid, y antes comentamos que efectivamente han estado en esos pueblos que tú ahora asistes, o has asistido en este año, en el Valle del Cuco, y por tanto, en el Valle Esgueva también. Quiero decir que para mí fue pues con natural, como el aire que respiramos, ¿no? Yo entré a los 12 años en el colegio que teníamos de aspirantado en Aranda de Duero, y luego pues en diversos sitios hice el noviciado en Ciudad Real, en Segovia, el filosofado en Salamanca, tuvimos el teologado, en fin, y luego pues he estado dedicado a la enseñanza de los 52 años o 53 años, mitad y mitad a las parroquias, mitad a la educación en la enseñanza. Y Padre Ángel, teniendo en cuenta lo que decía antes Marcos, que hay gente que le ve vestido por la calle así, que parece que como que quieren preguntarle por qué lo has hecho, ¿qué consejo le daría? Sobre todo en esta sociedad actual, donde se sigue viendo como algo, bueno, pues extraño, ¿no? Que una persona joven se dedica al sacerdocio. Sí, yo le diría que siga así, con esa postura y esa... Naturalmente hay que ser coherentes, cada uno tiene sus convicciones y demás. Me parece estupendo, ¿no? Yo soy de las personas que, como se suele decir, el hábito no hace al monje. O sea que, por tanto, sigue hacia adelante con lo que creas tú más conveniente y adelante. Sí. Marcos, ¿tienes ya destino o de momento sigues en Peñafiel? De momento sigo en Peñafiel hasta que se diga lo contrario. ¿Y te gustaría estar en el mundo rural, más en el mundo urbano? Donde la Iglesia necesite. Vale, bueno, eso es muy políticamente correcto. Exactamente. Pero la Iglesia es así, ¿eh? Sí, también es verdad. Carmen. Pues me gusta esa alusión al mundo rural, que es a lo que quiero aludir, pero tengo primero una duda, que se le estaba pasando por escrito a Jaramillo para que me ilustrara. Es el sabio. Un párroco, Padre Ángel, ¿a qué edad se jubila? ¿También? Pues mira, según el derecho, a los 75 años. Pero podemos seguir adelante. Claro, es que eso... Y de hecho seguimos. Claro, es que eso me lleva a... Yo personalmente, mientras tenga fuerzas, y Dios me dé fuerzas,
moriré con las botas puestas. O sea, quiero decir que no me voy a jubilar mientras tenga fuerzas, ¿eh? Es que eso me lleva a pensar en la cantidad de párrocos que vamos conociendo en las zonas rurales, en esas zonas, cuando hemos hablado tantas veces en esta tertulia de la despoblación y hemos visto yendo a desaparecer cada vez más las presencias de nuestros pequeños pueblos. Recordamos la frase, lo típico en el maestro, el cura, el médico. Desapareció el maestro, el médico, los 4 que quedaban, la pandemia... El cura, resulta, conoces las experiencias de curas de pueblo que se reparten para estar. Yo, mira, voy a aludir a una que además, a uno que además conozco, que es un párroco de un pueblo, pequeño pueblo de Zamora, de Cañizo, el padre José Antonio, que yo digo, con su edad, por eso yo decía, ese hombre no tiene 75 años, tiene bastantes más, y los veo los domingos o cuando tiene las distintas parroquias a las que sigue atendiendo, porque antes tenía un pueblo, pero ahora tienen muchos pueblos. Y eso que tú has comentado, Marcos, me parece... Espectador habitual de este programa, por cierto. Espectador muy habitual, que además siempre me manda, y hoy aprovecho para que te manda felicitaciones y que le encanta este programa. Y esa felicitación y esa la recogí en la sacristía de la parroquia, porque cuando vas a esos pueblos pequeños, donde se junta, donde se sociabiliza, los que vamos de visita, los veraneantes, resulta que es en la iglesia te encuentras a todo el mundo. Y eso que comentabas, Marcos, es muy importante. Es una forma de convivencia que yo creo que todavía en los pueblos se mantiene, porque igual no es tanto por esa religiosidad vivida, pero es cierto que esa necesidad de compartir, ya no solo bodas, bautismos, sino celebraciones que les unen allí cada domingo, yo creo que es muy importante. Y sin embargo pienso, Marcos, me ha encantado conocer tu experiencia por el Valle del Cuco y del Esgueva, que supongo que esos párrocos rurales van a ser los primeros en desaparecer, ¿no? Sí, puede ser, porque hay que, al final, como hay menos sacerdotes, pues el sacerdote tendrá que llevar cada vez más pueblos, ¿no? Entonces, pero bueno, habrá una presencia siempre, aunque sea puntual. Y bueno, quiero decir también que no soy solo en el Valle del Cuco, sino que también he ido a la zona de Langallo, de Manzanillo, de Padilla. Pero conoces esos pequeños pueblos, sí, entonces, a todos. ¿no? Este año, como he estado de diácono, pues he aprovechado y he ido conociendo. Pues esas parroquias se llenan, ¿no? Los domingos, o son más pequeñas y se juntan todos. Hay pueblos muy sorprendentes que se ve que la fe todavía se mantiene arraigada, sí. Jesús. Pues muy buenas noches a ambos, ¿no? La verdad es que me gustaría tener mucho tiempo para analizar con ellos el problema, porque efectivamente se plantea como problema, ¿no? Pero claro, se plantea como problema un aspecto importante, que es la escasez de vocaciones y lo que eso supone para el desarrollo futuro de la Iglesia. Y claro, yo creo que el problema es previo. El problema es, y lo que habría que analizar a fondo, pues un poco el papel de la Iglesia, no solo desde el punto de vista histórico, sino también en este momento, en este mundo actual, qué función cumple, y si eso tiene algo que ver con el problema de la falta de vocaciones. Porque yo veo una cosa, yo soy profesor de la universidad, por cierto, jubilado ya, pero he estado dando clase desde hace muchos años en DADE, esa doble licenciatura que Marcos parece que hubiera querido hacer. O sea, que podías haber sido profesor, de Marcos. Claro, y que yo le digo que no pierda esa perspectiva por si acaso, si fuera compatible, porque le aportará una formación muy interesante. Oye, yo he visto jóvenes generosísimos, como nunca, generosísimos, con un sentido del compromiso social verdaderamente ejemplar. ¿Qué hacen? Pues lo canalizan a través de voluntariado, de ONGs. Muchos de ellos sé que se han ido incluso a hacer experiencia de cooperación a países del tercer mundo, digamos, en una dimensión alternativa a lo que puede ser la faceta misionera de la Iglesia. ¿Por qué hay tan poco contacto de eso con la vocación religiosa? Claro, yo tengo la impresión también, pero no me voy a alargar más, de que estamos haciendo la reflexión sobre, claro, un momento anterior que no va a volver,
que es la Iglesia de la España del siglo XX. ¡Joder, qué bien entonces! Los seminarios llenos, los conventos de clausura llenos, no venían de países sudamericanos para poder tener un mínimo de ocupación, etcétera. Pero claro, es que aquello era lo que era, no quiero entrar en ese análisis. Tengo la duda de si la Iglesia ha sabido adaptarse de aquello a lo de ahora, a una sociedad moderna donde tiene que cumplir otro tipo de función. Y claro, y en eso termino con una cosa bien concreta. Hace 3 días escuché al arzobispo de Barcelona emitir un comunicado de la diócesis de Barcelona, por lo tanto no era una opinión, en el que planteaba el tema de la mujer en la Iglesia y el celibato opcional. Bueno, yo no sé si eso tarde o temprano se terminará imponiendo por estricta necesidad de supervivencia, pero yo también creo que cuanto antes se lo plantee la Iglesia, porque yo oigo y me he ocupado del tema y no sé que haya un dogma que lo impida. Has hecho muchas preguntas, muchos asuntos muy interesantes. Me voy a quedar con el último porque ya te dije que me hubiera gustado tener mucho tiempo. El que más interés me ha producido, de la mujer en la Iglesia y ese, del celibato. ¿Cómo lo ven? Rápidamente. Padre Ángel. Pues yo veo que la mujer es un, digamos, un sujeto de la Iglesia viva, porque tiene su puesto y su posición, y lo ha tenido siempre, ¿eh? Con la dignidad, con la presencia, no solamente ya con la ayuda, que es inmensa, ¿no? En todos los campos, ¿no? Pensar la cantidad de, no solamente ya las religiosas o los conventos de clausura que están rogando por este mundo, ¿no? Por esta Iglesia, sino también en todos los campos en la sociedad actualmente. Siempre ha habido una iniciativa, ha partido siempre casi siempre de la mujer. Tenemos, por ejemplo, Manos Unidas, ¿no? Surgió de unas mujeres, y así podríamos decir otros muchos campos. Y Marcos, respecto a esa colaboración que decía, esa generosidad, ese altruismo que tienen muchos jóvenes, que no se canaliza luego dentro de la Iglesia, o que no hay esa conjunción o esa unión, ¿a qué cree que se debe? Claro, porque igual esas personas quizá no han escuchado nada del mensaje de la Iglesia, ¿no? Porque nadie se lo ha planteado. Entonces, pues ahí la Iglesia tiene esa tarea, ¿no? De cómo llegar a esos jóvenes que estarían dispuestos a, como bien dices, a entregar su vida por los demás, pues intentarlo llegar de alguna manera, sí. Pues, Padre Ángel, disfrute mucho de su jubilación. Ya era hora, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y bueno, espero. Me imagino que el día que cierre la puerta le dará mucha pena, sí, pero bueno, como tiene esa sensación de que va a volver, ojalá sea así. Y Marcos, muchísima suerte en esta andadura. Tienes un buen ejemplo aquí en el Padre Ángel. Muchas gracias a los dos, de verdad. Ha sido muy interesante contar hoy con vosotros.